Hola, si no me conoces, mi nombre es Kevin Morales y en este canal te explico temas académicos del nivel primario, secundario, preuniversitario del curso de química. Si te interesa este contenido, suscríbete. ¿Qué tal chicos? Reciban un saludo muy cordial de parte de su profesor Kevin Morales y el día de hoy vamos a estudiar las propiedades de la materia. Pero antes te voy a explicar la diferencia entre un fenómeno químico, fenómeno físico y un fenómeno alotrópico, que seguro para ti es nuevo esta frase, fenómeno alotrópico. Un fenómeno químico, o también llamado combinación, es aquel que al juntarse dos sustancias a más, se forma una nueva sustancia, con propiedades diferentes, obviamente. Tenemos a la oxidación, por ejemplo, el hierro con el oxígeno se forma el dióxido de hierro, ¿no? La fermentación, por ejemplo, la fermentación de la chicha, la fermentación alcohólica, la fermentación láctica, tenemos la fotosíntesis, etcétera, la respiración, la digestión. Todos ellos son fenómenos químicos. Por lo general no son reversibles. Los fenómenos físicos, en cambio, son aquellos que cambian solo su forma. Por ejemplo, esta regla, la parto en dos, cambió su forma, pero sigue siendo regla, ¿verdad? Tenemos allí los cambios de estado de la materia. Ahorita te explico los cambios de estado. Las aleaciones de los metales, por ejemplo, el latón, el bronce, la dilatación de los metales. Cuando los cuerpos se dilatan, sigue siendo el mismo metal. O la expansión del oxígeno, del monóxido de carbono, del dióxido de carbono, no sé, se me ocurre del metano, del butano, etcétera, etcétera. Cuando se expanden los gases, siguen siendo gases. ¿Ya? Eso es un fenómeno físico. En cambio, un fenómeno alotrópico, escúchame, esto tal vez es nuevo para ti. Alotropía significa que se presenta en algunos cuerpos, solamente en algunos cuerpos. Y se puede presentar de dos a más formas. Por ejemplo, el carbono. En la naturaleza el carbono se puede presentar de varias maneras. Las más comunes, las cristalinas, son el diamante y el grafito. El diamante, profe, ¿es ese con el que se corta el más duro? Sí, ese es el diamante. Y el grafito, las portaminas, pues, los lápices. También podríamos citar al nanotubo, al nanoespuma, al fullereno, ¿verdad? También como alotropos tenemos al fósforo, al hierro, al silicio y al azufre. Bueno, joven, algo que te quería comentar. Antiguamente las propiedades de la materia se dividían entre generales y específicas. Ese es un concepto antiguo que todavía se sigue estudiando. Pero el concepto moderno es el siguiente, mira. Se estudian como intensivas y como extensivas. ¿Cuál es la diferencia? Que las intensivas no dependen de la masa. Además, no son aditivas, es decir, al sumarse no pierden sus propiedades. Por ejemplo, la temperatura, la presión, el color, el punto de ebullición. Y ahora te explico aquí, mira, mira. Por ejemplo, aquí a nivel del mar, con presión de 1 atmósfera, el agua hierve a 100 grados. 1 litro de agua, 2 litros de agua, 10 litros de agua, demorará más, pero sigue cambiando ese estado de ebullición a los 100 grados. Entonces no depende de la masa, no depende de la masa. En cambio las extensivas sí van a depender de la masa, ¿ya? Y son aditivas, se pueden sumar. El peso, que es la acción de la masa por gravedad. La longitud, obviamente tú sabes la longitud, ¿no? Metros, kilómetros, centímetros, milímetros. El área, metros cuadrados, ¿correcto? Kilómetros cuadrados. La inercia. A ver, la inercia es la capacidad que tiene todo cuerpo a la resistencia o a ser movido. Por ejemplo, cuando tú vas, cuando ibas, porque ya no creo que sales de casa, cuando ibas en el transporte, ¿verdad? El auto, ponle que vaya a 60 km por hora. Tu cuerpo también va a 60 km por hora. O sea, tu cuerpo está en ese movimiento. Si el carro frena, tu cuerpo quiere seguir ese movimiento y se va para adelante. Inercia. ¿Correcto? Inercia. ¿Qué tendrá mayor inercia? ¿Mover a un perrito que pesará 30 kilos o a un elefante? Obviamente el elefante, porque no se puede mover, tiene mayor capacidad de resistencia, ¿no? Al ser movido. Entonces esa es la inercia. El dato que te estaba diciendo, que te estaba comentando, es lo que normalmente está en los libros, que son las propiedades generales y las propiedades específicas. Prácticamente es lo mismo. En las propiedades generales tenemos a la extensión e impenetrabilidad, que significa que un cuerpo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. La inercia que te expliqué y el peso también.
Las propiedades específicas como la elasticidad de algunos cuerpos, por ejemplo las ligas, ¿no? Las ligas tú las estiras y después llegan a su estado normal, son elásticos. La expansibilidad, ahí está, expansibilidad y compresibilidad, que son propiedades de algunos gases. Por ejemplo, el gas, se me ocurre, no sé, el propano, que está en un galón. Por allá haya un agujero y empieza a expandirse. 10 litros tal vez de gas. 10 litros. O de GLP tal vez. Si tuviéramos eso quisiéramos pasar a un tanque más pequeño, ¿se podría? Sí, las partículas van a estar más apretaditas, pero sí se va a poder. A eso se llama compresibilidad. ¿Ya? Uno se expande y el otro se comprime. Propiedad de los gases. Viscosidad, propiedades de algunos cuerpos, por ejemplo, de la miel de abeja. ¿Has visto la miel de abeja cuando quieres echar? Cuando quieres vertir. Es más, si tú estiras, mientras más se estira la miel, es más pura, ¿no? Un buen dato. Esa es la viscosidad. También en viscosidad podemos tener la algarrobina, quizás el aceite quemado, el aceite fundido. Muy bien, joven. Ahora vamos a estudiar a los estados de la materia. Normalmente, y lo digo así tal cual, te enseñan 3 estados. Bueno, hasta 4 en el colegio. El estado sólido, líquido y gaseoso. Y el cuarto estado es el estado plasmático. ¿Y dónde se encuentra el estado plasmático? En el Sol, por ejemplo. En el Sol. Otro ejemplo aquí en la Tierra, en los volcanes, ¿no? En el magma, los volcanes. Y los otros dos, porque hay dos más. Además, uno ganó un premio Nobel. No están muy difundidos. Son 2 más. En total son 6. Son 6 estados de la materia. 6 estados de la materia. 3 en colegio, bueno, hasta 4. Y 2 que todavía están en estudio. ¿Ya? No está muy difundido todavía. Falta todavía afinar algunas cosas. Muy bien. El estado sólido es, a ver, ¿qué te he puesto? Fuerza de cohesión y fuerza de repulsión. Es cuando las partículas están muy juntitas. A la fuerza de cohesión también se le llama atracción. ¿Tiene movimiento? La mayoría dice que no, pero los textos dicen que sí. ¿Cómo es eso? ¿Que tiene movimiento? Sí, pero movimiento vibracional. Vibracional, no te olvides, ¿no? Es el estado sólido. Compacto, tiene forma, volumen definido. El estado líquido tiene forma variada. Va a depender del recipiente que lo contenga. Su volumen va a ser constante, obviamente. Su volumen es constante. La fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión van a ser iguales, es decir, tienen movimiento. Tienen un movimiento definido, un movimiento dado, normal. Es el estado líquido. Y en cambio el estado gaseoso, aquí sí pasa lo siguiente, que la fuerza de repulsión va a ser mayor. O sea, va a tratar el gas de expandirse. Se va a expandir, o sea, va a ser más fuerte la repulsión que la atracción. Ellos se van a querer ir, se van a querer separar. ¿Ya? Es el estado gaseoso. Joven, aquí se ve. Sí, ya, muy bien. Bueno, ya completé el cuadro. Los cambios de estado. De líquido a gaseoso, de líquido a sólido, o viceversa, ¿no? Quizás de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido. A ver, ¿cómo se llama? De líquido a gaseoso se llama vaporización, ¿ya? Y acá comillas con vaporización. Inversa, gaseoso a líquido se llama condensación. O también le llaman licuación. De sólido a líquido se llama fusión. De líquido a sólido se llama solidificación. Ya, ¿qué pasa acá? De sólido a gaseoso se llama sublimación. Y lo reverso, de gaseoso a sólido se llama, bueno, antiguamente se llamaba sublimación inversa. Bueno, algunos textos todavía siguen usando ese término, sublimación inversa. Pero hoy en día se utiliza el término deposición, te lo he puesto por si acaso. Deposición. Ya, aquí un paréntesis, un dato. Vaporización, que es el estado de líquido, de cambio de estado de líquido a gaseoso, tiene tres etapas o 3 fases, podríamos llamarlo. La evaporación, la ebullición y la volatización. No van a ser iguales, ¿ya? Te voy a explicar por qué. La evaporación es un cambio normal, por ejemplo, por acción solar. Cuando tú tienes tu ropa, lo dejas en el sol y se evapora. Cambia de estado líquido a gaseoso, se evapora. En cambio, el agua, si tú quieres hervir el agua, va a ser un cambio forzado. Si es un cambio forzado,
se llama ebullición. Un cambio forzado de ebullición. También cambia de líquido a gas. ¿Ya? En cambio, la volatización es de algunos cuerpos. Solo de algunos cuerpos. Por ejemplo, la acetona, con la que las señoritas se despintan el esmalte. Ya, la acetona, si tú lo dejas destapado la acetona, va a cambiar de estado líquido a gaseoso. Es decir, si lo dejas de repente de este tamaño, te lo ves unas 4 o 5 horas, lo encuentres por acá. ¿Por qué? Porque ha cambiado de estado. No es que alguien lo ha utilizado, simplemente cambió de estado. Otro ejemplo sería el alcohol, ¿no? El alcohol también cambia así de una manera normal.